craneotomía frontal, dependiendo si es derecho o izquierdo. Y si tenemos un tumor temporal, también hacemos una craneotomía temporal, sea derecha o izquierda. Y así, si es parietal, de la misma manera. Pero existe un abordaje en la parte supratentorial que tiene un nombre particular y este abordaje se llama abordaje terional, así como lo ven, sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Doctor, Sí, sí la ven. doctor, ¿Está no, compartiendo, se ve su doctor? carpeta, Sí, sí estoy compartiendo. se ve su carpeta, sus archivos nada más, no se ve ninguna presentación. No se ve Ya, el PPT, doctor. a ver, vamos a ver. Ya, ya. Ahora, Sí, ahora ahora sí, pueden, doctor. Sí, doctor, el título. ya, entonces, a lo que iba es que tenemos un tipo de abordaje que tiene un nombre diferente. Se llama abordaje terional y la ampliación de ese abordaje terional es un abordaje órbito cigomático, que es una ampliación del abordaje terional. Para esta clase vamos a hablar del abordaje terional, así como se escribe, P-T-E-R-I-O-N-A-L. Este es un abordaje que se localiza en la zona del terion y el terion puede ser derecho o izquierdo, está en la zona lateral en la confluencia de cuatro huesos. Uno es el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso esfenoidal. Vamos a ver una imagen ahora. ¿Pueden ver la imagen? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, y creo que no ven mi flechita, ¿no? Sí, también la ven. Sí, doctor, ¿Sí se ve? sí, Ya, excelente. Entonces, esta es la zona terional. Miren. Este es el terion. Aquí está el frontal, el parietal, el temporal y el esfenoidal, como les había dicho. Esta es una zona donde se unen estos cuatro huesos. Ahora, esta es una zona importante para la neurocirugía porque es un abordaje frecuente. Incluso hay un dicho en el cual se menciona de que si alguien no sabe hacer un abordaje terional bien hecho, no es un buen neurocirujano. Porque como les decía hace un momento, si yo tengo un hematoma frontal, abro este hueso frontal, tengo toda la técnica quirúrgica para abrirlo, debajo del hueso sé que voy a encontrar la dura madre y sé que debajo de eso voy a encontrar el hematoma, si es un hematoma subdural, por decir. Y así las diferentes técnicas, ¿no? En el caso parietal, en el caso occipital más atrás, en el caso temporal por aquí, pero también tenemos un abordaje que es el abordaje terional. Este abordaje terional nos permite acceder a lesiones que están en la base del cráneo anterior y en la base del cráneo media. Puede ser para hematomas, puede ser para tumores, puede ser para aneurismas, puede ser para específicamente también para los aneurismas del polígono de Willis y puede ser para la silla turca también, que está hacia la parte profunda de esta zona. Entonces, tumores de hipófisis, craniofaringiomas, meningiomas del tubérculo celular, podemos operarlos a través de este abordaje terional. Son muchas lesiones que se pueden operar a través de este abordaje, por eso que es un abordaje común y frecuente en neurocirugía. Eh, Vemos aquí la base de cráneo, vemos un espécimen óseo de la base de cráneo. Esto vendría a ser la base de cráneo anterior con su límite aquí, con las alas del hueso esfenoidal. Vemos aquí lo que es la silla turca, donde se aloja la hipófisis. Vemos las apófisis clinoides, que son estas chiquitas de acá, estas proyecciones de hueso del hueso esfenoidal, las apófisis clinoides. Esto de acá es la fosa media
que en parte también el abordaje terional que se encuentra en esta zona puede llegar hasta esos lugares. Si estamos hablando de un aneurisma del polígono de Willis roto o no roto, podemos llegar ahí a través del abordaje terional, a la fosa craneal media y a la fosa craneal anterior. ¿Qué fosa es esta? A ver, alguien que se anime a decir, esta que está aquí atrás, aquí está el agujero magno. ¿Qué fosa es esta? Es la fosa posterior, ¿no? Fosa posterior o infratentorial. ¿Qué estructuras están en el infratentorial? ¿Recuerdan? A ver, alguien que salve al grupo. A ver, chicos, alguien, alguien. En la fosa posterior se encuentra el cerebelo, el tronco encefálico, el cuarto ventrículo y la arteria basilar. Eso lo revisamos la clase anterior. Esta es la zona de la silla turca. Vemos las arterias carótidas a los costados. Vemos aquí la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, el quiasma óptico en este dibujo. Y esto de aquí en el centro es lo que conocemos como la glándula hipófisis, dentro de la silla turca. A este lugar también se llega a través del abordaje terional. Mm, y eso, bueno, es lo importante de este abordaje, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí un tipo de tumor que es un meningioma, que se ha visto en una resonancia, que está sobre la fosa anterior, hacia el lado derecho, y vemos cómo a través de un abordaje terional puede realizarse la exéresis completa del tumor. Esto es un tumor benigno, pero a veces por su tamaño puede dañar estructuras importantes cerebrales. Aquí vemos otra lesión. Podemos usar aquí el abordaje terional ampliado o órbito cigomático. Vemos aquí un meningioma del seno cavernoso. Después aquí vemos un cordoma, que es un tumor también de características benignas, pero que no responde a ningún tratamiento. No responde ni a la quimioterapia ni a la radioterapia. Suelen ser tumores que siguen creciendo, se comportan como malignos, pero estructuralmente son benignos. Tenemos un angiofibroma juvenil también que se ha metido a la fosa media, comprimiendo el lóbulo temporal en esta imagen. Y tenemos un aneurisma del tip o top de la basilar. Esta es la arteria basilar y este es el aneurisma. También se puede llegar a ese aneurisma a través del abordaje órbito cigomático ampliado. Entonces, la localización de la cabeza, solamente para que tengan más o menos entendido, se lateraliza hacia el lado contrario de donde está la lesión y se hace una incisión por la línea detrás del cabello. No podemos cortar ni en la misma frente ni en lugares donde puedan quedar cicatrices en la cara, sino por la línea detrás del cabello, 1 centímetro por detrás del cabello, se hace el corte. El paciente está fijo y lateralizado y sujetado por un cabezal de 3 puntas o cabezal de Mayfield. El cabezal de Mayfield utiliza unas puntas que vienen estériles, metálicas, que a cierta presión se fijan en el hueso. Este paciente se está respetando los puntos de apoyo para que no haga lesiones cutáneas y se está utilizando en esta cama especial un cabezal de Mayfield, que es un cabezal metálico articulado de 3 puntas que tiene
las puntas metálicas estériles que se sujetan al cráneo. O sea, en otras palabras, perforan el cuero cabelludo en el paciente ya anestesiado y se fijan en el cráneo. Cabezal de Mayfield o cabezal de tres puntas. Entonces, esa es la posición del paciente en el abordaje terional y hay diferentes estructuras que se van a cortar. Ahorita estamos viendo que se hace una incisión en el cuero cabelludo un centímetro por detrás del cabello, de la inserción del cabello, y generalmente partimos a nivel del arco cigomático en esta zona por delante de la arteria temporal superficial. Ligeramente por delante es la incisión. En esta cirugía a veces tenemos que cortar o sacrificar la rama frontal de la arteria temporal superficial, pero debemos tener mucho cuidado con las ramas que dan el movimiento a la frente o al maxilar. Puede en algunos casos suceder de que el paciente presenta una parálisis a nivel del hueso frontal, pero es del músculo frontal, pero facial, pero eso es recuperable en los meses. Otra estructura que vamos a tener que cortar es el músculo temporal, el masticador. Y este músculo tenemos que cuidarlo, sí, de cortarlo de una manera adecuada y despegarlo del hueso, porque está insertado con su misma aponeurosis. Despegarlo del hueso de manera que podamos abrir el hueso. Miren aquí cómo se está separando el flap cutáneo, cómo el músculo ha quedado ahí y también se está cortando el músculo. Miren, esto es un espécimen cadavérico, cómo se ha separado la fascia y la aponeurosis del músculo y se ha levantado. Y esta es la zona terional. En este espécimen cadavérico podemos ver aquí el arco de la órbita, podemos ver aquí el pabellón auricular y podemos ver aquí están pasando un estilete, pero el abordaje terional es de esta zona. Aquí está el terion, frontal, parietal, temporal y esfenoidal. Bueno, y se va separando el músculo de diferentes formas. El hueso también, el corte en el hueso se hace utilizando craniótomo eléctrico, un craniótomo eléctrico que va dibujando de esta forma como va mi puntero ahí. Y esta apertura es del abordaje terional. Y esto es el terion. Alrededor del terion se realiza el abordaje terional. Mm, tenemos, bueno, ampliaciones del abordaje terional, como el abordaje órbito-cigomático, pero en este caso solamente es hablar del abordaje terional, ¿no? El corte vendría por esta zona, por encima de la órbita, abriendo el lóbulo, exponiendo el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Ahora, como el paciente está lateralizado, los lóbulos van a descender y nos va a permitir el ingreso hacia la zona donde están las lesiones. Esto es un retractor, esto es un retractor también, y hay que tener cuidado con la retracción que no sea tan fuerte como para dañar las estructuras cerebrales, ¿no? Obviamente, al terminar de realizar la exéresis de la lesión, sea el hematoma, el tumor o clipar el aneurisma, tenemos que nuevamente realizar el cierre de la dura madre, que sea hermético, ver que el cerebro no se esté presionando tanto. Para eso el anestesiólogo que tiene al paciente intubado, ventilado, relajado, está utilizando varios medicamentos para impedir que el cerebro se hinche o se edematice. Bueno, la neurocirugía tiene complicaciones que después vamos a conversar, pero dentro de esta cirugía, bueno, no está exenta
pueden existir hematomas epidurales, hematomas subdurales, pueden existir infecciones cutáneas o infecciones del hueso también, pero el porcentaje de complicaciones en estas cirugías es bajo, ¿no? Puede llegar hasta un 13%. Para evitar las complicaciones tenemos que realizar coagulación. Hay aparatos que utilizamos en neurocirugía. Uno es el monopolar y el otro es el bipolar. Con con esta pinza, que es una pinza bipolar, se realiza la coagulación de los vasos. Es una coagulación térmica para evitar el sangrado, ¿no? Aquí vemos otro caso de otro meningioma que está en la fosa media. Dense cuenta que no está sobre la órbita, que sería la fosa anterior, sino está detrás de la órbita, que vendría a ser la fosa media. Se ve que este meningioma está involucrando algunas ramas de las arterias cerebrales y por eso se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Hay un aparato en neurocirugía que se llama aspirador ultrasónico. Con este aspirador ultrasónico nosotros podemos ir eh, haciendo que el tumor se fraccione con las vibraciones y ese fraccionamiento está medido a un punto que no dañaría los vasos normales, las arterias normales de calibre amplio, pero sí hace su efecto de fraccionar con ultrasonido las lesiones tumorales. Entonces, el aspirador ultrasónico es algo que se usa para los tumores. No sé si hasta ahí tuvieran alguna pregunta. ¿Alguien tuviera alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿están ahí o no hay No, nadie? no, Ya. El, con respecto a los meningiomas, hemos dicho que son tumores benignos. Hemos dicho que, como su nombre dice, crecen de las meninges, pero crecen a partir de células de una de las meninges especialmente, y es del aracnoides, ¿ya? Eso no olviden. No olviden tampoco qué huesos incluyen el abordaje terional, ¿no? Entonces, los meningiomas son los tumores benignos más frecuentes. Dentro de eso, bueno, causas, radiación, traumatismos mencionan, pero no existe una causa específica que se podría decir que es am, seguro de que con eso se va a producir un tumor. Muchas veces el paciente no tiene ni golpes y el meningioma está creciendo dentro de la cabeza. Entonces, aquí podemos ver esta imagen de resonancia. En este caso tenemos un meningioma que está cercano a la línea media, que es un meningioma parasagital. En este caso, ¿es derecho o es izquierdo? A ver, alguien, una persona que diga, Derecho. es derecho, ¿sí? Es un meningioma frontoparietal derecho. En este caso, para el abordaje quirúrgico, tenemos que ver si el hueso también está comprometido por el tumor. Si el hueso está comprometido, se deja sin hueso y se realiza una cranioplastía con otro elemento, que podría ser algo que se ha mandado a preparar específico para el paciente o podría ser con acrílico, si el hueso está comprometido, ¿no? Por el tumor. Pero si el hueso no está comprometido, utilizamos el mismo hueso, pero lo que sí, siempre recambiamos
Lo que sí siempre recambiamos es las meninges. Lo que siempre recambiamos es las meninges. Sacamos toda la meninge de manera de que no queden bordes libres del tumor, porque es un tumor, al ser benigno, el paciente en su vida no está en riesgo y es un paciente que va a vivir muchos años, porque esto no necesita radioterapia, ni quimioterapia, ni nada, pero puede volver a crecer. Aquí vemos lesiones nuevas que están apareciendo después de unos años, ¿no? Esto es lo que yo les decía, miren, muchas veces este meningioma compromete el hueso. El hueso está aumentado de volumen y es de otra consistencia. Y esto pasa a veces cuando llega un paciente y dice, doctor, me ha empezado a aparecer un bulto en la cabeza, que es doloroso. Entonces ya más cuando le tocamos al paciente y vemos que es como un abultamiento, podemos más o menos tener la idea de que podría ser un meningioma que ha infiltrado el hueso. ¿Ya? Aquí vemos unos cortes histológicos, ¿no? De la lesión. Y vemos cómo las trabéculas, el tumor se ha metido dentro de las trabéculas óseas. Ahora, para el meningioma puede tener múltiples localizaciones en el cráneo. ¿Cuál es el estudio de elección para los tumores? El estudio de elección para los tumores es la resonancia magnética nuclear cerebral con contraste. Para poder hacer el estudio de resonancia cerebral con contraste, necesitamos que el paciente se haga una prueba de creatinina previo para que en el lugar donde le vayan a realizar no le impidan por falta del examen para saber que su función renal está conservada y se puede utilizar el contraste. Entonces, los meningiomas, así como cualquier sospecha de un tumor cerebral, necesita una resonancia cerebral con contraste. Los meningiomas suelen ser sintomáticos y se suelen operar a partir de los 2 centímetros de tamaño. Cuando encontramos meningiomas menores de 2 centímetros, podemos tenerlos en observación y ver si hay un crecimiento en los meses y operarlo después. En los casos que no dan síntomas, que pueden ser tumores pequeños, solo observación. En los casos que no dan síntomas, independiente de su tamaño, si son pacientes ancianos, también quedan en observación si son personas que no reúnen las condiciones para una cirugía cerebral, ¿no? Solo en los pacientes asintomáticos. Entonces tenemos diferentes tipos de abordaje. Mira aquí como también mencionan el abordaje más común son variantes de exposición exterional estándar o subfrontal. Y aquí apareció el abordaje que les dije que era más frecuente. También existe abordaje subfrontal y abordaje interhemisférico. Se puede ir entre los hemisferios cuando el tumor está ahí. Mm, entonces hay que tener cuidado cuando se saca un tumor, ¿no? A veces una complicación es confundir una arteria del tumor pensando que es del tumor y solamente está de pasada siendo una arteria normal cerebral, ¿no? No se puede confundir eso. Si tú ligas o cauterizas una arteria cerebral, va a producirse un infarto cerebral. Y si tú ligas o cauterizas una arteria tumoral, no va a haber ningún problema de secuelas en el paciente. Ahora, todas estas cirugías necesita de equipos eh, importantes, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos un craneótomo eléctrico, que es un aparato que nos ayuda a abrir el cráneo cortándolo. Otra cosa que necesitamos es un microscopio neuroquirúrgico. Esta cirugía de estos tumores se hacen así, con ampliaciones, magnificaciones importantes. Otra cosa que podríamos usar en estos casos es el aspirador ultrasónico que también les mencioné. Y obviamente todo paciente que tiene una cirugía de cráneo es un paciente que va a unidad de cuidados intensivos.
para hacer el posoperatorio. Entonces, los abordajes de las diferentes lesiones, tomando como caso estos meningiomas, va a depender de su localización. Por ejemplo, en este caso se hizo una craniotomía frontal bilateral para el retiro de este meningioma que estaba en la frente, ¿no? Miren, aquí está la nariz, estos son los cornetes, la lengua, la orofaringe y aquí está el tumor, ¿no? Un tumor muy grande que ya causó lesión del lóbulo frontal y bueno, ya sabemos qué alteraciones va a tener este paciente en su conducta, ¿no? Los que estuvieron en la clase pasada, este es el caso de la señora que fue encontrada en un centro psiquiátrico. Ya sí, este por ejemplo es el abordaje subfrontal. Miren cómo se ha abierto el cráneo en la frente en ambos lados y cómo se ha podido replegar la dura madre hacia adelante y se va a ingresar por debajo de los lóbulos frontales. Bueno, los meningiomas pueden estar en diferentes lugares y los abordajes van a depender del lugar donde se encuentran, ¿no? Siempre considerando estas tres cosas, estar lo más cerca del tumor, estar sin lesionar las áreas elocuentes y sin causar mayor retracción cerebral. Un abordaje que permita la menor retracción cerebral. Bueno, esto sería la consistencia de lo que se vería como un tumor, ¿no? Cuando uno hace una craniotomía e ingresa a buscar un tumor, lo primero que tiene que saber es cómo es el tejido cerebral normal. Si uno no ha memorizado cómo es el tejido cerebral normal, sea que esté inflamado o sin inflamar, porque el tejido cerebral normal puede estar inflamado y puede estar no inflamado y no ser un tumor. Entonces tiene que saber diferenciar un tejido cerebral normal sin inflamación, un tejido cerebral normal con inflamación y saber diferenciar las características de un tumor. Es lo primero que tiene que saber diferenciar, porque puede pasar que existen neurocirujanos jóvenes que no, no determinan bien cuál es tumor y cuál no es tumor, ¿no? Y tienen que estar tomando biopsias primero para saber si es tumor o no es tumor. Muy rara vez no se puede determinar, ¿no? Generalmente, de un primer inicio que abrimos y vemos las estructuras normales y el tejido cerebral, podemos diferenciar qué es un tumor y qué cosa no es un tumor. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la arteria carótida. Esto es el nervio olfatorio. Ven cómo es el color de los nervios, ¿no? ¿Y qué cosa vendría a ser el tumor como es esto de aquí? Entonces hay diferentes tipos de meningiomas. Lo importante es que puedan ustedes decir que sale de las capas del aracnoides, de las células aracnoideas. Aquí tenemos un dibujo del abordaje terional que se utiliza en estas lesiones. Meningiomas parietales, meningiomas occipitales, y el abordaje va a ser en esa zona, ¿no? Lo más cercano posible siempre. Y existen abordajes de la fosa posterior también. Ya los abordajes de las fosas posteriores son un poco más complejos. Pueden ser llamarse suboccipitales cuando es en la fosa posterior. Aquí, como vemos, el paciente de espalda y este es el abordaje far lateral o suboccipital lateral que nos permite exponer el cerebelo y los nervios craneales. Tenemos un abordaje que se llama retromastoideo. El paciente está
en posición lateral, con la cabeza inclinada hacia el suelo, como si estuviera una persona echada en la banca de un parque. Por eso que el abordaje se llama park bench. Y vemos como abriendo un agujero en esta zona retromastoidea, esto es la mastoides, esto es el abordaje, y con un retractor suavemente podemos ver los pares craneales. El séptimo, el octavo, el quinto par craneal podemos ver. Y podemos realizar la exéresis de tumores que están localizados en esa zona, como tumores del ángulo cerebelo-pontino o del ángulo pontocerebeloso, como también se llama. Por ejemplo, esto es un meningioma del ángulo pontocerebeloso derecho. Miren cómo está desplazando el tronco encefálico, presionando el hemisferio cerebeloso derecho y desplazando también el cuarto ventrículo. Entonces, esta es la posición park bench o tres cuartos prono. Siempre nosotros cuidamos las zonas donde el paciente se apoya, todas las zonas donde el paciente se apoya para no tener problemas con lesiones cutáneas por presión. Y siempre nosotros utilizamos el cabezal de tres puntas, que es el cabezal de Mayfield, que va, como ya les dije, a sujetar la cabeza perforando el cuero cabelludo y fijándose en el hueso, ¿no? Es un cabezal de tres puntas que durante la cirugía, al momento de colocarlo, nos entregan las puntas estériles. Nosotros ya hemos hecho un lavado al cuero cabelludo y procedemos a colocar a presión, una presión que es controlada, este cabezal de tres puntas o cabezal de Mayfield. En pacientes pediátricos no podemos colocar esos cabezales a presión, entonces solamente colocamos la cabeza girada en almohadillas y el anestesiólogo tiene que tener un control completo de que el paciente no tenga ningún tipo de movimiento durante la cirugía más que solamente de la ventilación. Bien, siempre cerrar bien la dura madre. Una de las complicaciones principales de los abordajes, tanto cerebrales como de columna, es la fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Eso qué quiere decir? Que termina la cirugía y después de la cirugía va saliendo líquido cefalorraquídeo a través de la herida. Eso es la fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces hay complicaciones. Si es que hay una fístula, va a haber una infección, hay meningitis. Una fístula también puede causar un pseudomeningocele, puede causar herniación de estructuras nerviosas, lesiones de pares craneales también puede haber en estas cirugías de fosa posterior. Las infecciones sean de tejido celular subcutáneo o también puede haber accesos intracerebrales, que es lo más grave. Puede haber infartos o hemorragias, consecuencias de las cirugías también. Parálisis de nervios y ataxia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Mm, Sí me escuchan, ¿no?